Por favor. La placa. La placa, a ver. Estamos ante esto. Primero un pacto y después una pelea de psicópatas. Mire, la política y el poder generan una gran atracción para los trastornos de personalidad. La psicopatía, el psicópata, la psicopatía, la sociopatía son trastornos de la personalidad que en algunos casos se adueñan de los líderes y nos convierten a todos en rehenes. ¿Sabe qué son estas dos personalidades hoy para la Argentina? Soles negros. Así también los define la psicología. Soles negros. Personas que chupan energéticamente para que el mundo circule en torno a ellos. Un país que circula en torno a ellos. Otra manera de definir los soles negros son vampiros energéticos. Este señor y esta señora, en la manera más trivial, son el dúo Pimpinela de la política, pero eso sería otorgarles un matiz risueño, artístico. No, yo lo definiría como dos soles negros. También tiene un significado cabalístico y otro que prefiero no, a los que no me quisiera remitir, pero sí me quedo en la psicología. Esta mujer es un sol negro para el sistema político argentino. ¿Sabe cómo define el narcisista autoritario, ególatra, en demasía? Lo define como una personalidad que está dispuesta a todo para que ser el centro del universo. Dígame si no es Cristina. Mire, definición de narcisismo. Manía propia del Narciso, en la leyenda, que se asomaba a un espejo de agua y se veía tan bello, Narciso, que perdió la dimensión frente a donde estaba y se terminaba ahogando, enamorado de la imagen que le devolvía el lago. Excesiva complacencia en la consideración de las propias facultades y obras. Definime psicopatía, dale. Psicopatía. Es una anomalía psíquica por obra de la cual, a pesar de la integridad de las funciones perceptivas y mentales, se halla patológicamente alterada la conducta social del individuo que la padece. ¿Puede un psicópata ser neurótico? Sí, también puede. Hoy estuve leyendo bastantes trabajos sobre psicopatía, sociopatía. Mire, vamos a hacer ayer leímos la carta de Cristina, hoy permítame ahondar un poco, porque reitero, estamos, la Argentina, el país, este barco, usted, yo, todos nosotros, los votantes de ellos, los votantes que no fueron de ellos. ¿Usted cree, poneme la lluvia de adjetivos, de Fernanda Vallejo, que son los mismos de esta mujer? Zángano, atornillado, hipócrita, inútil, ocupa, mequetrefe, payaso. Tanta violencia, tanto bullying, tanto desprecio por los demás, la falta de percepción entre el bien y el mal, la ruptura de los cánones morales. Nada importa para los psicópatas, nada importa, solo su propia realidad, la imagen que tienen de sí mismos. La arquitecta egipcia, la psicopatía de esta mujer. Argentina es un país psicopateado por esta mujer. Cristina, 2015. Alberto sobre Cristina, 2015. Escúcheme. Yo le voy a mostrar la psicopatía, la locura, la destrucción de la palabra que ya venía en el presidente y que termina estampándose en esta pelea tribal, caníbal entre los dos. ¿Cómo la describía Alberto Fernández a su socia cuando salió eyectado del poder como jefe de gabinete? Mirá.
Hay un tercer mandato donde uno ya no encuentra elementos para ponderar, donde la economía se destruye, son los años del cepo, del cierre de la economía, de la pérdida de reservas, de la ruptura de la relación dólar-peso, son los años donde la pobreza aumenta, son los años en donde esa misma pobreza que aumenta se niega su existencia, es definitivamente un mal gobierno, donde es muy difícil encontrar algo ponderable. Tal vez lo más ponderable de estos años de Cristina han sido aquellos aspectos que tuvieron que ver con la puesta en marcha del Código Civil. Después toda su acción institucional es deplorable, todo lo que hizo en materia judicial es deplorable, toda su intromisión en la justicia es deplorable, lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y con la designación de los jueces subrogantes, lo que inició con la llamada democratización de la justicia, todo eso es deplorable. Lo que hizo con el Tratado de Irán es deplorable, la muerte de Nisman es deplorable, la no resolución de la muerte de Nisman es deplorable. El segundo mandato de Cristina a mí me cuesta muchísimo, muchísimo encontrar un elemento valioso. No puede ser negro. Pero volvió al redil, la amnistió, la indultó, se indultaron mutuamente, quitaron el valor de las palabras que se habían dicho, ella había dicho de él, en privado, a los propios, ni se imagina. Fíjese la construcción de una farsa, el pacto de psicópatas. Cuando alguien alude algo con tanta firmeza, no me voy a pelear más con Cristina, no la voy a traicionar ni a Cristina, ¿qué estaba diciendo? Lo voy a hacer. O lo hago yo o me lo hacen ellos. En ese pacto fáustico, el pacto fáustico es el pacto con el demonio, el pacto con el diablo. Un pacto donde se entrega la vida, un pacto a matar o morir. El pacto político de Alberto y Cristina fue un pacto fáustico que envolvió a todo el país, engañó a los que los votaron. Y mire cómo decía Alberto Fernández el 7 de agosto de 2019, nunca más me voy a pelear con Cristina, dale. Sería justo si no dijera que si hoy estamos encarando lo que estamos encarando con Cristina, no hubiera sido posible si Cristina no hubiera tenido la grandeza, la generosidad y la visión que tiene una dirigente como Cristina para entender que hay momentos en la política que necesitan otras cosas. Y además, mi gratitud por su confianza, Están todos muy preocupados por saber cómo me voy a llevar con Cristina. Nunca más me voy a pelear con Cristina, porque vamos a hacer la Argentina que todos ustedes merecen. Nunca más me voy a pelear con Cristina, porque vamos a hacer la Argentina que todos merecen. Psicopatía pura. Pero hace poquito, eso fue en 2019, hace poquito, eso fue en Rosario, eso fue frente a todos los gobernadores, a los que hoy está buscando Alberto Fernández y no encuentra ninguno, huyen de él, porque el presidente se autodestruyó, se delarruizó solo, y si algo faltaba, apareció ella, su socia, como si algo faltara para entender su delarruización, llegó ella, a su manera, no a la manera de Chacho. Puede tener una capacidad de destrucción mucho mayor quedándose, haciéndole una guerra de guerrillas. ¿Creerán que cambiando el gabinete van a solucionar algo? Poniendo nombres, se los va a tragar el proceso, la dinámica del proceso. Finalmente, el 31 de agosto, nunca más me voy a pelear con Cristina, tampoco iba a traicionar a nadie. Míralo, en Tecnópolis. Yo no voy a traicionar a Cristina, no voy a traicionar a Máximo, no voy a traicionar a Massa, no voy a traicionar a ninguno de ustedes y no voy a traicionar al pueblo que me votó. No lo voy a hacer. Déjenme, para cerrar, y ya está Lori Sanata, el profesor Lori Sanata desde Italia, escuchando esto, un experto académico en analizar al peronismo. El psicópata tiene una tendencia patológica a mentir sin escrúpulos, con mentiras muchas veces patentes, exageradas y burdas. Rompe promesas flagrantemente y practica el victimismo para justificarse.
¿Qué fue sino un acto de psicopatía la carta de ayer, victimizándose? Yo sabía que nos íbamos a la lona y se los dije, culpa tuya, Alberto, tu ministro, tu gabinete de inútiles. Hemos perdido por ellos, víctima, ella, para despegarse del naufragio del 14 de noviembre. El psicópata carece de capacidad para obedecer leyes y normas morales, pues define el bien sencillamente como aquello que le beneficia y el mal como aquello que le impide hacer su voluntad. Cristina en estado puro. Finalmente, dice un autor español a quien recurrí hoy, la patología del poder consume poco a poco a quien lo ejerce y conduce al desatino. Pero cuando quienes ostentan el poder comienzan a actuar como sociópatas, el escenario se transforma en algo mucho más alarmante. Solo una implacable resistencia institucional basada en la aplicación estricta de la ley podrán defenderlo al país, a la sociedad, a ustedes y a nosotros, víctimas de un pacto y una pelea de psicópatas. Profesor Loris Sanata, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto, Pablo. Gracias por invitarme. Todo bien, gracias. Imagino que usted me podrá decir, como un profesor de la cátedra con mucha experiencia en calibrar al peronismo, ¿de qué se sorprende? Bueno, lo estaba pensando. Bueno, es una locura. Esto no puedo negar que estamos frente a una locura, pero y claro que hay una dimensión patológica de los personajes involucrados. Yo creo que la carta que vimos ayer, los discursos que conocemos del presidente, efectivamente perfilan una situación patológica de los personajes involucrados. Pero a mí como historiador me importa más una reflexión acerca del sistema que produce estos fenómenos. Porque yo que he estudiado tanto el peronismo, bueno, no es que solo el peronismo produzca, digamos, personajes borderline, como se dice, desde el punto de vista político e institucional, pero el peronismo tiene una larga historia de ese tipo. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la cultura política que produce, ¿no?, de forma constante esos fenómenos? En el peronismo clásico, en el peronismo de los 70 y muchas veces más. Ayer decíamos, Loris, que esto era un déjà vu peronista, ¿no? Y nos remitíamos a las viejas peleas entre un peronista bueno y un peronista malo, la izquierda a la derecha, ¿no? Los montoneros echados de la plaza por Perón, la AAA. Por eso yo quiero volver también para dar una contribución a cómo se puede salir de esto, porque si uno no entiende cuál es la causa, nunca va a salir de esto. Ahora, piénsenlo en términos muy simples, ¿no? Porque visto desde afuera se nota. Ahora, perder las elecciones en democracia les pasa a todos, les pasa a todos en todo el mundo. Y bueno, cuando uno gana, celebra; cuando pierde, bueno, lo lamenta. Pero generalmente, ¿qué hace un partido democrático? Bueno, abre una crisis, como se dice. ¿Por qué perdimos? Y generalmente reúne una dirección, reúne una asamblea, consulta a los militantes, se crea un debate, se crea una confrontación, a veces también bastante dura, ¿no? Pero al final sale una mayoría, sale una minoría, y las decisiones que ahí se toman tienen una legitimidad democrática. Y esto le da estabilidad al partido, al gobierno, a las instituciones del país. Y en cambio, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado siempre en el peronismo? Pero no solamente hoy. ¿Qué ha pasado hace 2 años, cuando se juntaron Alberto y Cristina? ¿Acaso hubo una deliberación de tipo democrático? No. Yo recuerdo que salió en los diarios, el Financial Times dijo hasta que, no sé si será cierto, tampoco es tan relevante, que el Papa había contribuido a que el peronismo se reuniera, ¿no?, para que ganara las elecciones y estabilizara el país. Y ahora
y ahora perdieron las elecciones y llega una carta de la vicepresidenta. Esto es tan primitivo, es tan monárquico. O sea, ¿dónde están los electores peronistas? ¿Dónde está el Partido Justicialista? ¿Dónde está la democracia? Ahora, esto le hace mal al país, porque genera falta de transparencia, desinstitucionalización, inestabilidad, peligro. Y como en el pasado, yo en esto fui profeta, pero no porque yo soy profeta, no soy ningún profeta, es que la historia del peronismo, ¿cómo verla? El peronismo se reúne para ganar las elecciones, muy bien, excelente, legítimo, pero después, cuando llegan al poder, no tienen mecanismos transparentes para ejercer el poder y tampoco para solucionar sus conflictos. Estamos una vez más en la guerra de bandas peronistas. ¿Y el precio quién lo paga? El país, los argentinos. Este es muy grave. Le voy a hacer una última pregunta, profe. Ahora, desde aquí, y yo lo quiero cotejar con usted, observamos a un peronismo que ha entrado en un declive, ¿no? En una decadencia, en una desintegración. Hasta ahora uno de los manuales del peronismo mantenía que cuando gobernaban ellos sabían cómo administrar el poder, que unidos nunca eran vencidos. Bueno, han tenido el peor resultado electoral de su historia. Y como se ve, como la historia también nos muestra, han entrado en un proceso de desintegración, como ocurrió con la Alianza, que nos llevó a los fatídicos días de aquel diciembre del año 2001. ¿Qué está diciendo este fenómeno del peronismo? ¿Que se está acabando el fenómeno? ¿O usted ve simplemente un cambio de piel, un nuevo cambio de piel? Debo ser sincero, yo no estoy en condición de contestar la pregunta, pero estoy de acuerdo que estamos frente a un cambio epocal, no hoy, no por las elecciones de ayer, sino que el peronismo viene perdiendo de vez en cuando varias elecciones, ¿no? Ahora, un país que siempre, un partido, un movimiento que siempre ha reivindicado la representación del pueblo, en el momento en que pierde, ya no puede decir yo soy el pueblo. Pueblo somos todos, cada uno a su manera. Segundo, un movimiento que siempre hizo hincapié en políticas económicas de tipo populistas, o sea, aprovechó condiciones coyunturales generalmente positivas y las calentó aún más, aunque no fueran sostenibles, esta vez no tiene cómo hacerlo. O sea que está, como se suele decir, sin caja. O sea que está sin pueblo, sin caja, y siempre quiso identificarse con la nación, y en realidad sus peleas internas le hacen daño a la nación. Ahora, este es un momento decisivo. Hay una dirigencia peronista que le importa a la nación, que le importa el pueblo, que le importa las instituciones y el futuro del país. Bueno, si existe, este es el momento que salgan a flote y que se jueguen para una política de institucionalidad, de unión nacional, de defensa de la República, de emergencia nacional, pero este es el momento, no mañana. Impecable, impactante, nos ha dejado 20 títulos muy profundos. Loris, el agradecimiento de siempre. Muchas gracias, Pablo, siempre un placer. El profesor Loris Sanata, historiador desde Italia, con una mirada, un experto, un estudioso del peronismo.